hermanos, de aceptar a Cristo. Ese día, ya después de que pasaron todos allá al frente, yo dije, yo creo que todavía no, todavía me falta un poquito, todavía no. Ese día cayó la gloria de Dios. Había una hermana tocando, la hermana Nidia, estaba tocando la pandereta y esa pandereta casi le pega en la mano. Como media hora de adoración, de alabanza, perdón, hermano, y esa hermana danzaba, hermano, y tocaba ese pandereto y no, y eso era una danza que casi, o sea, no la volví a ver, porque hoy en día danzan y botan las sillas allá, las botan y dicen, uy, el Espíritu Santo hay en esa mujer, emociones, botando sillas por todos lados. No, era que danzaba de verdad y tocaba ese pandero sin distorsionar. Tremendo, hermano. Estaba Fabio Castellanos tocando la guitarra, hermano, y este hombre allí, hermanos, tocando esa guitarra, cayó esa gloria de Dios y ese hombre no paraba de tocar esa guitarra, hermano. Eso fue un poder tremendo. Lo que había en aquella noche, estoy hablando del 24 de noviembre del año 1996. Se dio la palabra, después de que se predicó la palabra, el pastor invitado, era una confraternidad, hizo el llamado, pasaron personas al frente, mas sin embargo yo iba a convertirme ese día, pero yo dije no me voy a convertir porque estoy trabajando con cultivos ilícitos, pero allí estaba mi otro hermano, Wilson, y él llegó y me dijo, él era colaborador en aquel entonces, no era todavía pastor, creo que estaba comenzando apenas por allá en La Paz, y entonces me dijo, Jorgito, hoy es el día, vamos. Yo le dije, no. Él era flaquito, hermano. Si ahora es flaco, era mucho más flaco, la mitad de lo que está. Demasiado flaco. Entonces le dije, yo no, todavía no es mi hermanito. Más adelante. Dijo, hermano, no espere a mañana. Hoy es el día. Vamos. Y yo les he contado que me trajo de allá aquí al altar, hermano. Yo era un hombre amusculado, grande, hermanos, fornido con toda mi fuerza, pero no pude resistir a ese flaquito que me trajo al altar. Claro, no era él, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en este varón que me trajo allí al altar, hermano. Ese día hice la oración de fe, allí oraron los pastores por mí, me dijeron póngase de rodillas, me puse de rodillas, yo decía, yo ante un hombre nunca me voy a poner de rodillas, pero ahí me puse de rodillas, el Espíritu Santo me puso de rodillas. Y les he contado, hermanos, que un poquito más de 2000 demonios salieron de mi cuerpo. Yo sentí una liberación poderosa en esta noche. Entonces, hermanos, mi hermana sirvió de puente, mi padre también me hablaba mucho de las cosas de Dios, aunque él no se congregaba, pero me hablaba mucho de las cosas de Dios, me decía vaya a la iglesia. Claro, yo tenía ahí excusa para decirle, pues, ¿y por qué no va usted? Vaya usted. Me decía, no, es que yo el trabajo, las ocupaciones. Entonces, ese es un parte del testimonio de nuestra hermanita Joana. Gloria al Señor, me siento muy contenta de tenerla en nuestros medios en esta noche de verdad. Bueno, mis amados hermanos, estamos hablando un tema muy importante con relación a la Trinidad. Hace 15 días lo hablamos, entramos como una introducción, les dejé tareas también para que los hermanos trajeran ojalá una tarea, un texto donde hable de la Trinidad. En aquel entonces pedí una tarea, o sea, quien tenía un texto que hablara con relación a la Trinidad. Algunos dijeron, algunos muy bien, otros dudaron, otros no tenían un texto. Pero en esta noche quiero que leamos dos textos que nos hablan con relación a la Trinidad. Y estamos refiriéndonos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Amén. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículos 16 y 17, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ya están allí, hermanos? Textualmente dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Amén. Lean el 18 ustedes. Amén. No os dejaré huérfanos. Hay algunos que están por ahí huérfanos de padre, ¿verdad? Que creen solo en Jesús y son huérfanos, se les llama huérfanos. Pero aquí el Señor dice, no os dejaré huérfanos. Vamos a entrar en este tema inmediatamente. Tomen asiento, hermanos, ya hemos orado. Que el Señor nos añada bendición. La palabra es muy clara, hermanos, cuando se refiere al tema de la Trinidad o la unidad divina. Ya hemos hablado que hay un texto favorito para ciertas doctrinas que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde nos habla la palabra muy clara y nos dice el Señor allí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y hablamos allí, hermanos, de una pluralidad en la divinidad. Elohim en hebreo es Dios. En hebreo, Dios. En castellano le nombramos como Dios, Jehová, Yahvé o Adonai o tantos nombres que podríamos darle un significado con relación a nuestro Dios. Hablamos, hermanos, acerca de las doctrinas falsas que surgen por el mundo. No hace mucho, hermanos, salió una doctrina que creían solamente en el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, que era el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que Dios el Padre se manifestaba en el Espíritu Santo, que Jesús se manifestaba en el Espíritu Santo. Y entonces le llaman oración fuerte al Espíritu Santo. Una herejía de unos brasileños que llegaron aquí a Colombia y por el mundo entero, señalando milagros y prodigios, malinterpretando la escritura, digámoslo así, o adulterando la escritura. Hablamos, hermanos, también de un hombre hace mucho tiempo, unos 19 siglos, 18 siglos atrás, me refiero en el siglo IV después de Cristo, año 320 aproximadamente, que se llamó Arrio. Y este hombre creía que la única persona que tenía autoridad como tal era el Padre. Y que el nombre de Jesús era un rabino como Moisés, cualquiera de los profetas que había estado por un tiempo también aquí en la tierra predicando el evangelio. Pero que en realidad el único nombre que tenía valor era Jehová, Dios de los ejércitos. Que Jesús era como un profeta o un rabino. Que el Espíritu Santo era una fuerza activa que había, que se manifestaba de vez en cuando en la iglesia. Algo parecido a lo que actualmente, más o menos en el siglo pasado, el siglo antepasado, el siglo pasado, perdón, se manifestó en una doctrina que se llama los testigos de Jehová, o le podríamos decir también los testigos del maletín. Ellos solamente creen, hermanos, en que la autoridad divina es el Padre. Por eso se llaman testigos de Jehová. Tienen una Biblia, hermanos, que en realidad es más satánica que la misma Biblia satánica. Alguien dirá, ¿cómo así? ¿Hay Biblia satánica? Claro que sí. Hay una Biblia satánica y esta Biblia que ellos manejan es más satánica que la satánica. Mire que en la Biblia que ellos hablan, que se llama el Nuevo Mundo, amén, el Nuevo Mundo, allí habla, mire, usted si tiene una versión, usted la puede comparar. Cuando hablan de diablo, le colocan con D mayúscula. Cuando usted mira ahí, la palabra diablo está con D mayúscula. Cuando hablan del Espíritu Santo, E minúscula y S minúscula. Cuando hablan de Jesús, igualmente. Entonces, miren el error tan tremendo, hermanos, que tiene este nuevo mundo. Nuevo mundo, mundanos, como le quieran llamar, se disfrazan solamente para pararse en ciertos lugares, ofrecer su publicidad, para salir, para ir al templo, se disfraza. Eso salió, hermanos, ¿de dónde? Del arriano, de este monje o bueno, este presbítero de la iglesia tradicional que
surgió con esta doctrina. Pasaron muchos años, pero volvió a surgir en este tiempo y ha cogido mucha fuerza. Está por casi todo el mundo. Pero también hablamos de otro presbítero también que se llamó Sabelio. Sabelio, hermanos, entonces ya él decía que no era Jehová el Padre, sino que la autoridad divina era Jesucristo. Que Jesucristo, o sea, que Dios se manifestaba siempre como en la persona de Jesucristo, que eran solamente títulos que se le otorgaban al Padre, títulos que se le otorgaban al Espíritu Santo y títulos que se le daban a ellos, pero que en realidad era Jesucristo el Salvador el que se manifestaba como Padre o se manifestaba como el Espíritu Santo. Y algo así parecido, hermanos, a lo que surgió algunos años atrás. También les daba las fechas allí. Bueno, esto comenzó como en un avivamiento que hubo en la calle de Azusa, en Estados Unidos, la iglesia pentecostal no unida de Colombia, porque nosotros somos pentecostales, hermano, pero no somos unitarios, somos pentecostales trinitarios. Y allí surgió ese avivamiento, hermanos, en la calle de Azusa, y hablaban lenguas, milagros. Comenzó ese fuego del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo. Un predicador afroamericano que se dejó usar por el Señor en aquel momento, y entonces de allí salieron varias raíces, entre las cuales surgió nuevamente esta iglesia unitaria, pentecostal unida de Colombia. Aquí en Colombia llegó como en 1930 aproximadamente, pero ya se había desarrollado en algunos países como Estados Unidos, Canadá y otros continentes. Entonces, hermanos, con relación a la Trinidad, según lo que nos han enseñado nuestros pastores en el doctrinario bíblico, si alguno lo ha leído, de hecho estamos dando el discipulado a la iglesia y nos habla el doctrinario bíblico escrito por nuestro pastor y fundador de esta misión, Luis M. Ortiz, ya en la presencia de nuestro Dios. Dice: el único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como reuniendo los principios de parentesco y unidad. Esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y está la cita también allí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces nos está hablando allí, hermanos, de un Dios poderoso, de un Dios que se manifiesta en plural. Volvemos, rectificamos, plural en hebreo significa Dios. En español o en castellano es Dios. A Elohim en hebreo. Elohim refiriéndose a Dios. Elohim. En español, Dios, como lo queramos mencionar nosotros. La Trinidad, como hablábamos en estos días con relación a lo que el Señor comisionó, la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí nos habla muy claro con relación al bautismo. Notemos que el Señor Jesucristo ya murió y resucitó. Se presenta a sus discípulos, a sus seguidores, y les dice: vaya, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. La fórmula bautismal: bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Bautizándolos en el nombre de qué? Del Padre. En el nombre. Las sectas o herejías dicen en los nombres. Dicen que son nombres refiriéndose a la unidad de Jesús, que son nombres, que son títulos, pero en realidad aquí no dice. Si el Señor hubiera dicho en los nombres, pero dice en el nombre del
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El saludo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Allí ni siquiera está el Padre como la persona más importante. Pablo está refiriéndose, hermanos, a la divinidad de Dios, que reúnen todas las características, que tienen los mismos atributos. El Padre tiene los mismos atributos del Hijo, el Hijo tiene los mismos atributos del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Ni uno es más que el otro, ni uno menos que el otro. Ustedes miran Isaías, cuando Isaías allí por el Espíritu Santo que ve al Señor en el templo, y cuando dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Hubiera dicho el Padre: yo iré. Hubiera dicho el Espíritu Santo: yo iré. Pero ¿quién dijo? Jesús dijo: heme aquí, yo iré. Jesús se presentó y no hubo discusión. No hubo discusión, porque esa es la unidad. La unidad quiere decir que son uno. Uno en decisiones, uno en comunicación. No hubo problema. Cualquiera que hubiera dicho: así está bien. Crearon los cielos, la tierra, así está bien. No hubo problema. Pero ¿por qué el hombre le vamos a hacer dos orejas? ¿Por qué le vamos a hacer dos oídos? ¿Por qué le vamos a hacer dos ojos? No, porque hagámoslo de esta manera. No hay desacuerdo en ellos. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Los términos Trinidad y personas, refiriéndose a la deidad, aun cuando no se encuentran en las Escrituras, están en completa armonía con las mismas, o sea, con las Escrituras. La unidad divina es una unidad compuesta, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, usted puede mirarlo en el doctrinario bíblico. Por ejemplo, primer ejemplo, el agua es una. ¿El agua cuánta es? Una. El agua es una, pero se conoce en tres formas: líquido, sólido y vapor. El sol es uno, un solo sol. No hay tres dioses, no hay tres soles, perdón, como no tenemos tres dioses. Hay gente que, hermano, dice en medio de su ignorancia, cuando dice Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y entonces ellos dicen: bueno, si son tres, entonces Dios debería tener tres cabezas. Nos hubiera hecho a nosotros con tres cabezas. Si nosotros, o sea, es una herejía tremenda, hermano. Que Dios tenga misericordia y los ayude, porque están confundidos. En estos días con mi hijo analizábamos eso y decíamos: ¿será que son blasfemias contra el Espíritu Santo? Porque dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Bueno, en el caso de los testigos, ¿cierto? Pero en el caso de los unitarios, dicen que es un título que se le otorga a Jesús. Es un título. ¿Y qué es un título? Es como un diploma. Alguien se graduó como bachiller y entonces le dan un título, un diploma, un instintivo que lo identifica que es un bachiller, o en cualquier actividad o logro que tenga académicamente. Jesús, el Espíritu Santo, no es un título que se le otorga al ser humano. El Espíritu Santo es Dios, Dios fuerte, Dios poderoso, es real. El Espíritu Santo es sagrado, hermano. Mire que el texto que leímos, ya lo vamos a mirar. Mire que el Señor Jesús dice: y rogaré al Padre. O sea, voy a rogar. En pocas palabras, es tan puro, hermano, que el Señor y el Hijo y el Padre decían, no vale la pena que venga el Espíritu Santo. O sea, es tan santo. En cierta ocasión dice que, hablando de la blasfemia, dice que la blasfemia al hombre contra el Padre, contra el Hijo,
es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonada, ni en esta vida ni en la otra. Entonces, eso es lo que discutíamos un poquito con mi hijo Isaac. ¿Qué sería entonces la blasfemia, hermano? ¿Qué sería la blasfemia? ¿Será blasfemia comparar al Espíritu Santo con un título? Bueno, la blasfemia exactamente allí se refería era porque Jesús había echado fuera unos demonios y ellos le dijeron, no es por el Espíritu Santo, es por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, la blasfemia es otorgar que se echa fuera un demonio por los demonios, no atribuirle al Espíritu Santo, sino atribuirle a un demonio que es el que lo echó fuera. Eso es una blasfemia. Lo otro es una ¿qué? Confusión. Están confundidos estas personas, que sí, porque ellos hablan mucho del Espíritu Santo, ellos hablan del Padre, pero ahí es una confusión. Uno queda aterrado. En estos días yo pasaba por allí cuando íbamos al evangelismo y el que estaba dirigiendo allí llegó y dijo, vamos a leer la palabra allí en Juan 3:16. Y entonces eso es un texto que especifica claramente, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, lo está especificando claramente, que Dios amó al mundo, Dios el Padre, que envió a su Hijo unigénito. O sea, está explicando claramente, hermano, que no es una, sino hay dos personas allí. Si usted ve, por ejemplo, en el caso del bautismo del Señor Jesús, ya lo hablamos también. Está Jesús en cuerpo, luego de que fue bautizado, subió del agua y vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Está Jesús y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma, y hubo una voz, una tercera voz, que no era ni Jesús ni era la paloma o el Espíritu Santo, sino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Estamos claros, hermano? Más claro no canta. Entonces, hermanos, el sol es uno, pero tiene tres clases de rayos principales. ¿Cuál es? Luz, calor y energía. Luz, calor y energía. Y así sucesivamente, hermanos. Hay una comparación ahí. Bueno, está la comparación del sol, está la comparación del aire que respiramos. Es la combinación de tres gases principales: oxígeno, nitrógeno y carbónico. Está la comparación de el hombre, también es trino. Tenemos espíritu y cuerpo. Amén. Tres elementos que se podrían utilizar allí como tal. Entonces, hermanos, si vemos allí en la palabra de nuestro Dios, en Deuteronomios, el texto que hemos leído, este es el texto preferido por los unitarios o Jesús solo. Pero cuando dice que Dios es uno, es precisamente porque al decir Dios, Elohim, ya está expresando una pluralidad. Y el texto desea aclarar que aunque la deidad Dios es una pluralidad, es uno en naturaleza, poder, propósito. Es como en Génesis capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice allí? Léanlo por favor. Amén. A lo que me refiero es que dice Dios, el pueblo es uno. Pero en realidad, ¿cuántos habían? Muchas personas allí habían, hermanos. Dios, refiriéndose al pueblo, dice, he aquí el pueblo es uno. El pueblo estaba compuesto por miles de personas, pero en realidad tenían un mismo propósito. Vamos a hacer una torre. Y todos dijeron, vamos a hacerla. Nadie dijo, pero es que de pronto nos queda mal o de dónde vamos a... No, todos tenían el mismo propósito.
Vamos a echar la plancha. Todos tenemos el mismo propósito. Eso se llama unidad. Cuando hay desacuerdo quiere decir que uno dice, uy, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo? Si tuviéramos al Dios del pastor, del hermano Stevens o del hermano Jaime, pues de pronto sí, porque ese es el dueño del oro y la plata. Pero yo pienso que todos pensamos igual, ¿cierto? Todos tenemos al mismo Dios, al dueño del oro y la plata. Mía en la tierra y su plenitud y el mundo y cuantos en él habitan. Entonces, hermano, allí encontramos, por ejemplo, en el caso de, dice este estudio del pastor, dice la palabra Elohim que está en hebreo es una palabra plural. Aparece más de 2700 veces en el Antiguo Testamento. En muchas otras ocasiones se usa pronombres y verbos en plural como en Génesis 1:26. ¿Qué dice? Génesis 1:26 dice la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Hagamos, dice, hagamos, está refiriéndose a más de una persona. A más de una persona. En Génesis 3:22, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Plural, exacto, gracias hermano, plural, está ahí, como uno de nosotros. En Génesis 11:7 dice, ahora pues, 11:7 de Génesis, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del compañero. Amén. Descendamos, está hablando en plural, no está diciendo voy a descender, descendamos. Hay varias personas allí, ¿de acuerdo? ¿Cuántos damos la gloria a Cristo? De paso, hermanos, allí comienza la confusión de lenguas. Todos hablaban una misma lengua en aquel entonces. Todos hablaban un mismo idioma. ¿Cuál sería ese idioma? ¿Cómo? Posiblemente el hebreo, no. Arameo, creo que era el arameo primero. Arameo, luego viene el latín, el hebreo y el latín. Amén. Pero se cree que era el arameo. Amén. Gloria al Señor. De Arán, allá viene de Arán. Entonces, hubo una confusión. Dios dice en su palabra, desde allí, hermanos, hubo una confusión. Pero en Joel capítulo 2 habla acerca de esa confusión que hubo allí. Dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, hablarán nuevas lenguas, habrá una comunicación. Desde allí, desde ese entonces, de la Torre de Babel, entonces salieron los distintos idiomas. Cuando viene allí la profecía de Joel, está hablando de lo que iba a suceder con el Espíritu Santo. Por eso el texto que quise que leyéramos en esta noche, dice la palabra, y yo rogaré a quién, al Padre. ¿Quién rogará? Jesucristo. Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Está Jesús allí, ¿verdad? Está Jesús. Y dice, yo rogaré a quién, al Padre. Y él enviará, ¿me enviará a mí? ¿O vendrá él? No, él dice, y enviará a quién, a otro. Léalo ahí bien, dice, enviará a otro, a otro. Yo rogaré y él enviará a otro consolador, porque Jesús vino a consolar, pero el Espíritu Santo viene a qué, a consolar también. Por eso, mire, hermano, el Espíritu Santo es la persona más preciosa que puede haber. El Espíritu Santo es el que se mueve en medio nuestro. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice la palabra, no es de él. Y léalo ahí en Romanos 8:9. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de él. Y si no es de él, cuando venga Jesús, porque Jesús no es el mismo Espíritu Santo, él vendrá en las nubes y levantará la iglesia. ¿Quién levanta la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no podemos confundirnos, hermano. Mire que el Espíritu Santo es señal de aceite, o el aceite más bien, perdón, es señal del Espíritu Santo. Por eso en algunas iglesias se utiliza el aceite,
De hecho, aquí en la iglesia del movimiento se utiliza el aceite. El aceite como símbolo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, aquí, por ejemplo, en la misión se utiliza el aceite como símbolo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ungir, por ejemplo, los instrumentos se pueden ungir con el espíritu, con el aceite. ¿Qué más se puede ungir? Ungen a los ministros que pasan de licenciados a ordenados y así sucesivamente. Mire lo que dice la palabra con relación al Espíritu Santo y es, o sea, es una de las personas de la Trinidad que tenemos que hablar también, ¿verdad? En Éxodo capítulo 31. Éxodo 31. Quiero que al menos hagamos la lectura. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿O a qué? ¿Cómo simboliza aquí el Espíritu Santo? Por eso vuelvo y digo, hermano, el Espíritu Santo es algo precioso. No podemos confundirlo con el aceite con el que fritamos los plátanos. Mucho menos con el aceite quemado. Hay gente que dice, tráigame el aceite para ungirlo acá. Aceite, así sea aceite quemado del carro. Así sea aceite de cocina. No, no, hermano, mire lo que dice con relación al Espíritu Santo. Capítulo Éxodo 30, versículo 22. Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies como finas, de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, perdón, el versículo 24, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Eso eran especies finas, no era cualquier cosa, hermano, eso era algo muy fino. Y harás de ellos, ¿qué harían? Versículo 25, y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, decimos, ese hombre tiene una unción, y es la unción del Espíritu Santo. Esa persona tiene una unción. Hay una unción especial en este lugar. Es el Espíritu Santo que se mueve. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Qué debían de hacer con el Espíritu Santo? Con ese aceite. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. ¿Qué más? La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. ¿Qué más? El altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y la base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿A quién más tenían que ungir? Al sumo sacerdote, a sus hijos, los sacerdotes. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, por siempre. No hay cambio. Esa es por nuestras generaciones. Ahora, ¿qué dice el 32? Sobre carne de hombre no será derramado. Ay, hermano, mire, hay pastores. Yo miraba una vez por ahí a un pastor en Bogotá, hermano, con un spray. Sobre carne de hombres. ¿Qué dice ahí la palabra, hermano? Sobre carne de hombre no será derramado, ni harás otro aceite semejante. No harás otro semejante. No hay comparación. Al menos el aceite debería ser comparado con el aceite de olivas. Esa sería como la imitación, hermanos. Sobre carne de hombre no será derramado, ni harás otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis. Versículo 33. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiese de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Amén. No puede haber otro. Si queremos pertenecer al pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios.
buscamos la unción, la presencia del Espíritu Santo. El Señor dijo muy claro, hermanos, que rogaré y enviaré a otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y lo que Dios promete lo cumple. El Señor dijo, lo voy a derramar, se aparece a los discípulos y dice, pero quedaos ahí en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el Espíritu que iba a consolar, el Espíritu que iba a levantar, el Espíritu que fortalece, el Espíritu que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, hermano. Y dice en Hechos capítulo 2 que allí se cumplió esa palabra. Bendito sea nuestro Dios. En Hechos capítulo 2, allí lo podemos leer, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Porque lo que el Señor dice, el Señor lo cumple. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Bendito sea el Señor. En Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, día 50, estaban todos unánimes juntos. En esta noche estamos unánimes juntos. Creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? Creemos que así es, ¿verdad, hermanos? En estos días vamos a hablar del bautismo, porque ahí también lo habla. Ya los judíos creían, hermanos, en el Padre, Antiguo Testamento. Creían en el Espíritu Santo que se manifiesta ahí, pero no creían en Jesús. Por eso Pedro les decía, bautícese en el nombre de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban sentados y ahí llegó la presencia del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí se cumplió esa palabra que el Señor dijo: no los dejaré solos, enviaré al Consolador. El Consolador está con nosotros. El Espíritu de Dios está en esta noche allí. Amén. Allí descendió, hermanos, en esas fiestas, después de esas fiestas que se hicieron, porque estaban las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de las primicias, eran fiestas de 7 días. 7 días, 7 semanas en esas fiestas. 7 por 7, 49. Y el último día era el día de Pentecostés. Y ese día descendió la gloria de Dios, descendió el Espíritu Santo de Dios. Desde allí podemos decir, hermano, que comienza el Espíritu Santo en la iglesia. Todo aquel que pertenece a la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos motiva, lo que nos mueve para creer en una Trinidad, en una deidad. Creer que Dios el Padre envió al Espíritu Santo. Gracias a Jesús porque rogó al Padre. Padre, en pocas palabras, eso es como cuando, y termino ya con esto, cuando Judá, creo que fue Judá, le dice a Jacob, le rogó para que le dejara ir a su hermanito menor que se llamaba Benjamín. Digo, la única forma es que usted deje ir a Benjamín. Ese hombre no nos va a vender alimento hasta que vaya el Benjamín. Y el padre dijo, pero no, ¿cómo ya José ya lo perdí? ¿Cómo voy a dejar? ¿Qué pasará si ustedes me dejan perder? Entonces Judá dijo, no, yo respondo con mi vida. Déjelo ir, deje ir el niño. Yo respondo con mi vida. Estuvo dispuesto Judá a morir por traer alimento. El Espíritu Santo, hermanos, no es cualquier cosa. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es santo. Y por eso, hermanos, el pueblo de Dios, cada vez que venimos al templo, adoramos en espíritu y en verdad. Adoramos al Espíritu Santo. Allí estuvieron en el día de Pentecostés, hermano, en fiesta todos estos 49 días. Allí descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede descender en una fiesta como esta, porque en esta noche estamos de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta en esta noche? Que pueda levantarse un momento y decirle al Espíritu Santo que Él es real, hermano. Él es real, el Espíritu de Dios está en este lugar. Quizás alguno no lo ha sentido, quizás alguno ha ignorado, quizás alguno lo ha confundido,
con el aceite quemado, lo ha confundido con el aceite de hervir, de cocinar allí en la casa. Pero el Espíritu Santo es algo sagrado, hermano. Allí estaban todos adorando, allí estaban todos en unánime, allí estaban todos en unidad, allí todos estaban deseando la llenura del Espíritu Santo. Y cuando lo deseamos, entonces viene la llenura. Cuando lo deseamos, entonces viene el Espíritu Santo y bautiza con fuego. Viene el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua. Viene el Espíritu Santo y hay algo especial, hermano, que está cruzando por este lugar. Hay algo especial en esta noche. Oh Santo Dios bendito de la gloria. Y yo quiero hacer una invitación a aquellos que anhelan, que desean cada día más el fuego del Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Trinidad está aquí. Quizás ha estado preocupado, ha estado desconsolado, ha estado triste. Necesita del Espíritu Santo para que pueda vivir ese gozo.